Bien, vamos a comenzar. Buenos días a todos. Algo muy importante que quiero que les quede claro es que la ciencia, la biología en general, pues sí persigue el método científico y la finalidad del método científico, como lo vimos al inicio, es generar información que tenga bases, sí, que tenga sustento teórico, que realmente sea una prueba original de lo que se está diciendo, a diferencia de lo que sucedía en el pasado cuando si no tenías la razón, si tu idea era diferente a la de los demás, pues eras condenado directamente a la muerte, como muchas personas murieron a causa de la religión y de ir en contra de los principios dogmáticos que reinaban en aquella época. Entonces, ¿a qué voy con esto? Pues número uno es que ustedes deben a partir de este momento enseñarse a escribir y a, sobre todo, fundamentar sus ideas y sus trabajos académicos. En donde quiera que vayan, algo muy importante que deben hacer es aprender a citar las fuentes de información. Que yo me percaté de muchos trabajos es que ustedes no adjuntan las fuentes bibliográficas, que es algo pues algo muy primordial y que además pues habla bien de la calidad de la investigación que hicieron en su trabajo. Entonces, ustedes dirán, es que maestro no las pidió, y es que no, a partir de este momento ustedes ya deben saber que un trabajo académico, si no pide el profesor referencias bibliográficas, es por lógica y eh, sí, por simple lógica que deben ustedes integrar el respaldo bibliográfico de su investigación. Entonces, la página que yo siempre les sugiero, existen muchas páginas, recuerden que existen libros, revistas científicas, videos de YouTube, etcétera. Entonces, pues por ejemplo, aquí Google Académico, pues nosotros podemos poner temas. Si se fijan, no es el Google normal donde ustedes suelen hacer las investigaciones, donde le creen toda Wikipedia. ¿Por qué no creerle todo a Wikipedia? Wikipedia sí es una fuente que sí tiene información en la mayoría de las veces, tal vez más o menos confiable. No es del 100% confiable porque es una página en la en la que cualquier persona tiene acceso y puede modificar la información. Entonces yo pudiera acceder y pudiera aquí agregar información y modificarla. Y entonces por ende, no es 100% confiable. Sí, sí se puede citar, sin embargo, sí se puede citar, claro, pero hay que tener cuidado con este estilo de páginas en las que no solamente una persona accede, sí, sino todo el mundo puede acceder. Pueden acceder sus abuelitos, sus papás, todos. Entonces, mucho ojo con este estilo de páginas. Entonces, para esto se estila, para que sea confiable, pues un buscador que esté dedicado a la ciencia, como lo puede ser Google Académico. Entonces, yo puedo poner aquí agua y pues aquí me van a aparecer todo lo que se está investigando en agua, lo relacionado a agua, y puedo ser yo más específico, puedo ayudarle en Google, calidad del agua, no sé. Y aquí aparece información, calidad del agua de manantiales urbanos en la ciudad de Tijuana, una fuente alternativa de agua para Tijuana, la calidad de vida en Tijuana. Y lo importante de este tipo de páginas es que ustedes pueden elegir qué tan nueva quieren esa información. Yo le puedo decir en cualquier momento, no importa, o algún intervalo en específico. ¿Qué quiere decir esto del 2015 al 2021? Aquí toda esa información en teoría debe ser del 2015 al 2021 o yo nada más la quiero desde este año, todo lo que se ha generado este año. Y aquí está 2021, todo es lo más nuevo en cuestión de calidad del agua en Tijuana. Y aquí viene la parte de citar. Ustedes pueden copiar estas fuentes de información, que es el sistema. Para esto, bueno, antes de que saltemos a las fuentes de información geográfica, pues existen diferentes formas de citar las fuentes de información. Una de ellas y la más usada en ciencias son estilos, ya depende de la
del tipo de investigación que se quiera generar o del el tipo de estudio que se está diseñando, pero prácticamente el más usado es el APA, el famoso formato APA. Y en la actualidad, pues hay versiones. El que existe, el más reciente, son las normas APA séptima edición, que pues podrán encontrar manuales y guías en las cuales se explican cómo se debe citar una correcta fuente de información. Además de cómo poder hacer este, referencias en el texto. ¿Qué quiere decir esto? Que usualmente nosotros lo que hacemos, ¿no? Normalmente, eh, ustedes encuentran este pedazo de información. Sí, imagínense. Voy a abrir un Word. ¿Qué es lo más usual con lo que nos encontramos? Bueno, que ustedes están abriendo esta investigación, calidad de agua de manantiales solos en la ciudad de Tijuana, y encuentran aquí algo que les interese o que es lo que les dejaron de tarea. Sí, por ejemplo, ¿qué es un manantial? La pregunta, por ejemplo, es un cuestionario. Imagínense que es la pregunta uno, ¿qué es un manantial? Es lo que usualmente hacen ustedes. Aquí dice, un manantial se puede definir, bla, 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 y agarran así y lo copian. Pregunta 2. ¿Qué es el agua? Vamos aquí a Wikipedia y ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Ah, y aquí está el agua detrás. Y algunos los agarran hasta acá. Órale, llévatelo y pégalo así, déjalo. Y ni siquiera, incluso ni siquiera le dejan le quitan los links, los hipervínculos. Sí, los dejan así azules como aparecieron hace rato. Así. Y esa sería la pregunta 2. Apenas me estoy familiarizando con la nueva actualización. No sé qué sistema tengan ustedes, pero esa se puede actualizar. Sí. Y ya. Y así lo entregan. Y típicamente la pregunta 3 ni la contestan, ¿no? Así, es calidad del agua. Y así son, típicamente los trabajos que uno se encuentra. Y bueno, aquí hay un vacío, ¿no? Dice uno que ni siquiera lo eliminan. Pero bueno, a lo que voy es que esto es los errores que comete un estudiante que no sabe citar referencias, entonces, y que no sabe respaldar adecuadamente sus trabajos de investigación. Lo correcto, sí, lo adecuado es que si yo encontré una cita como tal en el texto, es bueno que ustedes hagan el ejercicio de hacer una cita en el texto. ¿Y cómo es la cita en el texto? Cuando, por ejemplo, yo estoy copiando directamente y para evitar que sea plagio, yo puedo citar directamente al autor. En este caso es Wakida, Fernando T. Wakida. Aquí está la persona que escribió este artículo. Y tengo que buscar el año en que se hizo la descripción, que es en el 2012. Entonces voy a poner aquí, puedo poner para Wakida 2012. Un manantial se puede definir como bla, 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 bla. Y incluso puedo poner este, esto en cursiva para que sea exactamente lo que él dijo. Y esto lo podemos parafrasear. ¿Qué quiere decir la palabra, el término parafrasear? Que yo puedo utilizar mis palabras, leo esto y lo reescribo.
¿sí? La descarga de estos acuíferos en algunas ocasiones se presenta como un manantial o como una zona de flujo diseminado en la que se observa una zona húmeda con mucha vegetación. Entonces, yo puedo reescribir esta oración y puedo colocar los acuíferos en algunas, tenemos que buscar sinónimos, los acuíferos, varias situaciones se presentan como manantiales o una zona de flujo diseminado en la que suele abundar eh, vasta vegetación en lugares húmedos. Sí, yo ya reescribí esta oración, si se fijan, no es lo mismo, pero estoy tratando de dar una idea a lo que es, a lo que es el parafraseo. Ahora, directamente, pues esta frase, pues sigue siendo del señor Wakira, sí, sigue siendo de este investigador, que lo copiamos de este libro. Si se fijan, si se fijan, la definición de manantial, él también la está parafraseando. Hay una cita, él está refiriendo aquí en el uno que esta frase le corresponde a otro autor. Entonces nos tenemos que ir al final en el apartado de referencias bibliográficas y aquí dice llamas, relación entre aguas subterráneas y las aguas superficiales, bla, 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 hidrología subterránea, 1993. Entonces, la definición que acabamos de ver no le corresponde a él como tal, sino que él la está tomando de este autor de Llamas 1993. Entonces, podemos poner Llamas 1993 o incluso lo podemos mencionar en el texto. Lo podemos dejar como estaba hace un momento. Esa es otra opción. Tomado de, podemos agregar para Wakira 2012 y le podemos agregar el sufijo tomado de llamas 1993. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que sí, esta idea no es original. ¿Cómo sé cuándo no es una idea original del autor? Cuando la idea original no es del autor, el autor está haciendo una cita en el texto. ¿Sí? Quiere decir que aquí hay una cita que la está reflejando el final. Entonces, esto no es 100% de él. Sin embargo, lo está citando en el texto. Entonces, es bueno también aclarar, o se agrega incluso también en llamas, o directamente citan al autor. ¿Sí? Aquí dejamos como les puse hace rato llamas, 1993. Y recuerdan que ese pues, lo tomamos aquí, ¿no? Era este pedacito que tomábamos. Esto, por ejemplo, no tiene una cita. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es son palabras sí, originales del autor, en este caso de Wakira. Entonces aquí ponemos al final Wakira 2012. Y esta es una cita en textual, o sea, tal y como la dijo el autor, se copia y se pega, así, o sea, que es original del autor. Pero, por ejemplo, aquí está parafraseada por mí, pero sin embargo, no es mi idea, ¿sí? No es mi idea y la estoy tomando de una persona más y entonces hago la cita de la otra persona. Y bueno, así, con base a esto, es como se tienen que ir escribiendo los textos. Es importante que además, entre cada párrafo que vayan ustedes obteniendo de cada búsqueda,
científica, ustedes agreguen un párrafo con sus propias ideas. ¿Sí? En Tijuana, pueden agregar, se puede observar que la mitad de los manantiales y bla, 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 ¿no? Ustedes se pueden agarrar así, respetando su idea. O sea, te tienen que ir dando como que ese toque a su investigación. Y bueno, en esto realmente es lo que es en lo que consiste la verdadera, el verdadero método científico. Y ustedes dirán, ¿en dónde, con qué me voy a poder guiar? Aquí está, el manual APA de la séptima edición, que es la más reciente. Miren, aquí explica, incluso les dice cómo deben de citar. Una cita corta, vean, es lo que les estaba mencionando. Una narrativa, etcétera, etcétera. Una cita en bloque, bla, 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 citas indirectas, para, y bueno, etcétera. Aquí les da ejemplos, incluso cómo es que ustedes deben de elegir el número de líneas, etcétera. También les explica cómo deben de citar, ¿no? Publicaciones periódicas, artículo con más de 20 autores, porque normalmente pues los autores pues llegan a ser más de, aquí en este caso es uno, y yo creo que también esos son autores, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, cuando son más de seis, en el texto pues se le agrega y otros, en latín pues se pone como et al. Sí. Y así, y les digo, no es cosa de que ustedes se lo aprenden ya con la experiencia, les va haciendo más o menos que ustedes se ubiquen para buscar, pero al principio tenemos que venirnos aquí a la guía. Sí, aquí están cómo se citan libros, aquí debe de venir cómo se citan revistas también, ven audiolibros, diccionarios, videos también, incluso, ven, incluso está bien ejemplo de cómo se puede citar Wikipedia, que la mayoría de las veces no lo hacen. Informes, ¿no? Un informe de agencias gubernamentales, comunicado de prensa, ponencias, tesis, fuentes no publicadas, un manuscrito en preparación, un software o alguna aplicación móvil, etcétera. Vean, aquí están los videos de YouTube, también se pueden citar. Esto es lo que les pide. Les pide el autor, el año y la fecha, el título en cursiva, la página de donde lo sacaron, que es un video, y el link o hipervínculo. Bueno, prácticamente, por favor, a partir del día de hoy, en sus posteriores investigaciones, tareas que les dejen hacer, no solamente ahorita aquí en el Instituto Frontera, sino que en todo su camino académico durante la universidad, les va a ser más fácil y además pues van a sorprender a sus maestros, ¿no? Cuando ustedes entreguen al final eh, el apartado de referencias bibliográficas. Y esto al final tiene que ir, ¿no? O sea, referencias bibliográficas, un apartado especial, ustedes tienen que citar completamente, tienen que la cita, o sea, tienen que poner esta cita. Joaquina et al 2002. Entonces, un tip que les voy a dar es que Google Académico les da la cita. ¿Sí? Ustedes pueden darle aquí citar y aquí está. Ese es un pedazo, la cita está incompleta, también tengan mucho cuidado. Algunos sí los da completos, otros no, como en este caso está incompleto. Y le hace falta, por ejemplo, el año, el 2012. Esa es una revista. Y bueno, aquí no nada más es Hurtado, recuerden que seis, eran seis personas, entonces hay que agregar las seis personas, los nombres de las seis personas que están aquí. Que yo entiendo que son estas seis personas. Normalmente, pues los autores siempre van debajo del título. Y aquí está el nombre de la revista. Ustedes la pueden copiar. Inmediatamente después del título viene el nombre de la revista. Y el nombre de la revista siempre debe de ir en cursiva. Para el caso de revistas.
Después viene el número, de buscar el número y el volumen. En este caso no tiene volumen y no tiene número. Usualmente lo tiene abajito al inicio, pero en este caso no, no todas las revistas tienen número, a lo mejor fue un único número y se entiende que es el uno, pero sí es importante copiar el número de la página, que es de la página 34 a la 40, y lo agregan. Y así, y ustedes dirán, ¿cómo sabes que que el título debe de ir en cursiva? Entonces, ¿qué quedamos? Que me tengo que ir a mi formato y le puedo poner yo revista. Y vean, aquí está. Ese es un artículo con más de 20 autores. Y ese es un artículo con DOI o no, o URL. DOI o URL quiere decir un link, un hipervínculo que si yo le doy clic me va a llevar directamente a la página del artículo en internet. Y aquí está, vean los autores, vean cómo se debe de escribir. Después viene el año, el título de la investigación, y aquí está el nombre de la revista, DINA, el número, volumen y el número de páginas. ¿Ok? Y aquí agrega el link. Entonces, si yo le doy clic al link, me debe de llevar directamente a este artículo y aquí está. Universidad Nacional de Colombia, aplicaciones biomédicas. Y no solamente pueden buscar en Google Académico, sino que existen muchos lugares. Está la biblioteca de la UNAM, tiene muchos accesos gratuitos, no necesariamente tienes que ser alumno para poder entrar. Y así existen miles de bibliotecas, la biblioteca de la Universidad de Guadalajara, y muchas páginas que se encargan al acceso de la investigación. Por ejemplo, está el Sevier. El Sevier es una casa editorial, está MDPI, son de acceso abierto. Es decir, acceso abierto que ustedes pueden descargar la información, ¿no? Aquí le podemos poner. En la mayoría también otro tip que les doy, chicos, es que si no saben inglés, hay que ponernos a estudiar inglés. Es importante para en el futuro, en su universidad, donde quiera que vayan, es, y al momento de que se vayan a trabajar, van a tener un lugar seguro si saben hablar el idioma inglés. Vean aquí, yo puse calidad del aire. Igual, como pueden ver, puedo yo reducir la temporada de años. Yo quiero del 2019 para acá. Entonces yo le puedo dar aquí, ¿ok? ¿Qué hay sobre calidad del aire? Está todo esto, ¿no? Entonces yo le puedo dar clic y me va a enseñar el artículo. Yo puedo descargar el PDF o lo puedo ver completo. Y al final vienen también formas de APA para citar. Bueno, en este caso no es APA, es AMA Style Chicago también, que es otro. Pero ustedes lo pueden convertir ya al momento de que pegan el texto, ¿no? Lo arreglan. Pero aquí están los autores, el título, la revista, el año, el link, el número, y aquí está el DOI. Y aquí está el DOI, es lo que yo les explicaba hace un momento. Si yo copio el DOI y le pego, me va a llevar directamente a este lugar, a este sitio. ¿Sí? Bien, entonces nada más ténganlo en mente. Nunca no se los olvide hacer esto. Respalden sus trabajos de investigación. Eso habla de la calidad de estudiantes que son. Recuerden, no es sacárselo de la manga, es que ustedes se guíen a través del formato APA, que es el más usual. Ya dependerá del maestro que les diga, ¿saben qué? Quiero que lo citen en formato Chicago, en formato AMA, etcétera.
pero todas esas guías, esos manuales están en internet disponibles para que ustedes los puedan consultar y se puedan guiar con ellos. Y bueno, ya como tal, no me quería quedar sin explicarles esta parte de cómo ustedes pueden hacer trabajos de calidad a futuro para sus próximas materias, y en serio verán que sus maestros se sorprenderán si ustedes hacen este ejercicio de citar sus sus fuentes bibliográficas. El tema con el que quiero terminar es con la clasificación de los seres vivos. Existe un desarrollo histórico, ¿no?, de los sistemas de clasificación. ¿Cuál es la mejor clasificación? Pues existen muchas, ¿no? A lo largo de la historia, diferentes autores, diferentes personas, pues a veces no, en lograr ese orden de las cosas, pues han sacado pues muchas, ¿no? Muchas formas de poder lograr clasificar a los seres vivos. Imagínense cuánto tiempo no ha pasado para llegar hasta el día de hoy a las conclusiones que sabemos en la actualidad. Ustedes ya pudieron consultar un poco más sobre cómo fue que Robert H. Whittaker reunió con las características más generales, los agrupó en 5 reinos. Bus, a través de un análisis más específico, como es el ARN, el análisis de ARN, pudo clasificarlos en 3 dominios, ¿no? Los eucarias, bacterias y arqueas. Entonces, pero esto a lo largo de la historia, pues se fue transformando, ¿no? Para Aristóteles nada más era vivo, no vivo, etcétera. Pero hay una rama de la biología que se llama la sistemática, que se encarga del estudio científico de la diversidad de los organismos y de sus interrelaciones. ¿Qué quiere decir esto? La finalidad tiene un único objetivo, y es interpretar la diversidad orgánica. Todo lo que ustedes mencionaban, sí, los principios de la teoría celular, una célula viene de otra célula, ajá, pero ¿quién dice que una célula viene de otra célula? Pues los estudios genómicos y sistémicos. ¿Y cómo lo vemos respaldado? Pues a través de este tipo de diagramas que se llaman eh, árboles filogenéticos. Ustedes los conocen desde la primaria, ¿no? Les enseñaron a hacer su árbol, el árbol de la familia, ¿no? Desde, sí, más o menos creo que sí es en la primaria, que tratan de ustedes describir de quiénes son sus abuelitos, bisabuelitos, sus papás, etcétera. Pues prácticamente esto es lo mismo que se hace, solamente que esto es sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Pues a través de diferentes especies nosotros podemos encontrar similitudes en el código genético entre cada especie, y así podemos ir comparando, ¿sí? Obviamente, entre más similar sea el gen o el ADN o el ARN, lo que se está analizando de una especie con otra especie, quiere decir que pues son más derivados, ¿no? O sea, que se parecen más de ahí, y que ahí hubo algo en la evolución que fue que se derivó y que hizo que se creara una nueva especie, generara una nueva especie, y que algo pasó ahí en ese punto de la historia, ¿no? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Por ejemplo, en el caso de la extinción de los dinosaurios, pues resulta que hay una gran divergencia en cuestión de los pequeños mamíferos, porque hubo una pequeña divergencia ahí. Nacen nuevas especies ahí, porque obviamente se extinguen las mayores especies, que eran pues los dinosaurios, y únicamente sobreviven pues las que se podían esconder, ¿no? Algún marsupio ahí, algún marsupial se escondió en una cueva, pudo sobrevivir debajo del suelo, y al momento de que empezó a pasar esa época de la extinción de los dinosaurios, pues él volvió a salir y tuvo ya más éxito adaptativo, porque pues ya tenía más alimento, no se le iba a comer un dinosaurio, etcétera. Sí, era más feliz. Y de ahí pues empezó a desarrollar diferentes características de acuerdo al medio en el que se encontraba, y a la disponibilidad del alimento, algo que el humano pues en la actualidad pues ya lo tiene muy sofisticado. Pues ya el humano
siempre he dicho pues que se cuenta aparte, porque ya no estamos expuestos a las mismas características que las demás especies. Por ejemplo, la competencia por el alimento, la competencia por sobrevivir, etcétera. Claro, sí existe una competencia de supervivencia, pero es mucho más sofisticada que en los animales. Obviamente ustedes no van a matar a su compañero de al lado para comer un pedazo de carne o, o cenar una, un pan con chocolate, ¿verdad? Entonces, sí, sí sucede, me van a decir que eso está en los Juegos del Hambre y esas cosas, pero eso es película. Y bueno, también los antropólogos pues mencionan que no estamos lejos de volver a regresar, ¿no? Como éramos en el pasado, que cuando el día en que se agoten los recursos naturales, se agote el agua, se agote realmente los bosques, todas las riquezas naturales que tenemos, volveremos a ser pues más primitivos, ¿no? Que esperemos que esto no pase, porque en teoría pues somos seres con un raciocinio diferente, más evolucionado, y lo que debemos hacer es preservar estas riquezas naturales para que perduren, ¿no? Todavía más tiempo y sigan disfrutando las demás generaciones, lo que ustedes están viendo. Y esto se resume en los famosos Objetivos del Desarrollo Sostenible, que pues los ha puesto la ONU, ¿no? Que quiere decir esto, que ustedes disfruten, pero al momento de que ustedes están disfrutando lo que tenemos en la actualidad, no pongan en peligro los recursos del futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que sus nuevas generaciones, los hijos de sus hijos de sus hijos, disfruten de lo que ustedes han vivido. Bueno, para esto existen diferentes tipos de ramas, ¿no? Que estudia la sistemática. Uno de ellos es la taxonomía, que es la rama de la biología que se encarga de definir, de describir las especies, de darles un nombre que va a estar compuesto por un epíteto genérico y un epíteto específico. Por ejemplo, Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. El género es Homo, que significa hombre, y la mayoría de todo esto está latinizado, ¿sí? Viene de latín. Y sapiens piensa, ¿no? Hombre que piensa. Normalmente esa es la identidad que la persona que le asignó ese nombre, pues le está retribuyendo a la especie. Por otro lado, está la filogenia, que establece relaciones de parentesco entre las especies. ¿Qué quiere decir esto? Ok, la filogenia, sí, la taxonomía da nombres, y la filogenia dice quién se parece más a quién. Esta especie se parece más a la A, la B o la C, o cuál. En este caso, B y C tienen un parentesco con A, pero B y C son más parecidas, pero sin embargo, estas tres especies comparten un ancestro en común. ¿Sí? Y bueno, y la clasificación que pues va a ordenar las especies de acuerdo a su filogenia, y así vamos a ir construyendo pues estos árboles, ¿no? Que se van haciendo más grandes. ¿Cuáles son los objetivos de la sistemática? Uno, pues sí, reconocer, describir y dar nombres a las especies y taxones supra e intraespecíficos, reconstruir la historia evolutiva de los grupos de organismos, plantear hipótesis sobre el origen y evolución de los grupos de organismos y construir clasificaciones de los taxones con alto valor explicativo. Prácticamente lo que toda nuestra clase hemos visto, de que sí, lo que ustedes mencionan, una célula viene de otra célula. Entonces, sí, no nada más eso se dijo, sino que aquí está bien documentado, ¿sí? Obviamente las células de pues tienen alguna relación con las células de este. Y bueno, sobre todo, 5, proporcionar información para desarrollar investigaciones en otras áreas de la biología comparada. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo vemos pues más que nada en ecología, que en algún momento pues la Pangea estaba unido, todos los continentes estaban unidos y ahora podemos mapear a diferentes especies y podemos ver que algunas especies o géneros se encuentran distribuidos por todo el mundo, pero aquí pues llegaba esta pregunta, ¿no? ¿Cómo pues, las plantas no caminan? ¿Cómo llegó una planta que está en América a África? Y existen varias explicaciones. Número uno, dependiendo de la edad de aparición de la planta o del organismo que se está analizando, pues puedo irme a los fósiles, analizar evidencia fósil y puedo decir, ah, sí, esto fue hace millones de años cuando la Pangea estaba unida. O puedo decir, ah, no, esto fue por pues, algún turista se llevó una semilla de aquí que viajó de Brasil a África y tiró la semilla por ahí y creció aquí la especie.
¿no? Puede ser también una explicación. Pero a través de patrones así muy, muy grandes nosotros podemos observar, o algún barco, ¿no? Viajó aquí y bajó la rata, ¿no? Así como en el caso de España, cuando fue la conquista aquí en México, pues ya ven que pues, no, nunca habían visto el cerdito, nuestros nativos, nunca habían visto los cerditos ni los caballos, ¿no? O sea, esos fueron introducidas, ¿sí? A través de los españoles, pero si nos vamos todavía más atrás, podemos observar que hay especies que realmente eh, fue que la Pangea cuando se empezó a dividir el continente, pues fueron quedando en todo esto. Esto lo explica la biogeografía. Existen diferentes escuelas clasificatorias. Está la lineana, el feneticismo, la enigniana, el cladismo y el evolucionismo. Prácticamente la lineana es la clásica, pues Linneo es el padre de la taxonomía, era el encargado de, pues en aquella época, pues nadie les había dado un nombre, entonces casi la mayoría de las especies están dadas por él, están descritas por él, porque pues nadie se dedicaba a estudiarlas. En la actualidad, pues ya es diferente. Bien, los objetivos de la clasificación, pues es poder lograr crear estas relaciones, ¿no? Que nos puede describir si, pues, si los organismos que estamos estudiando, pues, son monofiléticos o son parafiléticos. ¿Qué quiere decir esto? Pues prácticamente que si poseen un parentesco en común o hay algo que los hace que se parezcan entre ellos, ¿no? Para esto, pues existen diferentes tipos de órganos que se pueden estudiar y una parte de la biología, pues es la evolución y hace que la homología sea la base de la clasificación. Entonces, se puede generar a través de convergencia, ¿sí? Se dice que es convergente cuando es diferente origen, misma función. Aquí, por ejemplo, podemos tener que los animales acuáticos, que son muy diferentes, ¿no? Desde un delfín, un tiburón, hasta este insectito, pues desarrollaron una forma hidrodinámica. Sí, aquí existió una convergencia adaptativa, pero en este caso hay un mismo origen y diferente función, ¿sí? Por ejemplo, pues este animalito pues hizo que también volaran, nadaran y andaran en cuatro patas, el caballo, los murciélagos y el delfín. Esto es una evolución divergente y esto es una evolución convergente, ¿sí? Mismo origen, diferente función o diferente origen, una misma función. Ambas cosas se pueden dar en una trayectoria dada de tiempo. Bien, es importante que ustedes sepan que cada grupo de seres vivos tiene su propia forma de hacer clasificaciones. Las plantas tienen sus propios taxones, los animales tienen sus propios taxones específicos para animales, específicos para plantas, específicos para hongos, y es importante que lo tengan muy en cuenta. Y bueno, el Linneo clasificó dos reinos en 1735 y él los llamó Vegetabilia y Animalia, pero pues prácticamente él veía vegetales y animales. Haeckel, un importante naturalista que empezaba él a hacer estos árboles tan curiosos, ella se empezaba a preguntar que veníamos de algún lado. Él crea tres reinos, ¿no? Los protistas, el plantae y el animalia. Whittaker, que es el más conocido, ¿no? Y en 1969 lanza los cinco reinos, los que lo hemos estudiado, el monera, el protista, el de los hongos, las plantas y el animalia. Y Woos, en los 90, ya con esos estudios del ARN, lanza estos tres dominios. Y bueno, ya Palmer menciona que sí, que existen tres dominios, los que menciona Woos, pero además de los tres dominios, estos tres dominios se pueden clasificar en 7 reinos, que son estos: alveolata, micelot fungi, planta y animal. Y así, pues la finalidad es ir, o más bien poder construir estos árboles filogenéticos de los seres vivos, en los que nos permite
hacer visible el, de dónde viene cada organismo, ¿no? Aquí podemos ver que las bacterias son los organismos más ancestrales, a los más derivados, ¿no? Que son los artrópodos, los angiospermas, aquí están las plantas, las orquídeas, que fue como vimos en la evolución de las plantas, los basidiomycetos, ¿no? Los organismos un poco más novedosos. Eso se llama cladograma. Sí, los cladogramas nos va a permitir ver precisamente cómo fue primero y quién derivó uno del otro. Se pueden hacer de especies en especial o de grupos en general, ya depende del nivel que se quiera estudiar, ¿no? Hasta qué nivel tú puedes llegar. Para eso son taxones y eso se encarga la taxonomía. Bueno, eso es un poco de lo que veíamos de la evolución de las plantas, en este caso es de las plantas terrestres. Aquí nosotros podemos observar en qué momento surgen las plantas con semillas, las plantas vasculares, las briofitas, a lo largo de cuántos millones de años. Esto fue hace 360 millones de años, 420 millones de años, hace 475 millones, pero aquí pues ya no hay un año exacto, pero aquí dice que hay alguien ancestral, una alga verde ancestral que dio paso a todo este grupo de plantas terrestres. Esa es la finalidad de poder crear estos cladogramas. La nomenclatura pues está dada por Linneo, que es el padre de la taxonomía, y que es la taxonomía es el estudio teórico de la clasificación, incluyendo sus principios, procedimientos y reglas. ¿Qué quiere decir esto? Así como expliqué hace rato, que ustedes tienen que irse a la guía del manual APA para poder clasificar sus citas o sus referencias bibliográficas. Igual existe un manual para citar a las especies, para escribir el nombre de las especies. Esto se hace a través de un nombre científico, ¿sí? En la cual, pues sí, el autor, quien descubre alguna especie nueva, le da un nombre, ¿no? Porque necesitan tener un nombre. Y está dada por una nomenclatura binomial. ¿Qué quiere decir esto? El epíteto genérico, es decir, el género, más el específico, es decir, la especie, más la sigla del autor. Y normalmente, pues lo latinizan, ¿sí? Que todo está latinizado, es lo que mencionaba al principio. Por ejemplo, aquí, trigo, pan, triticum, aestivum. Y aquí está la inicial de la persona, que pues me imagino que fue Linneo, la L. Y esto, el triticum aestivum, pues significa en pocas palabras al español, trigo, pan. Hay pues nombres científicos y nombres vulgares. Los nombres científicos siempre van a estar en artículos científicos y así como se llaman aquí en China, en Londres, en Inglaterra, en África, se va a llamar igual. Los nombres vulgares sí son los que van a cambiar. ¿Sí? El aguacate o Persea americana es el nombre científico, epíteto genérico más específico, y el autor es Persea americana en China, en India y en Estados Unidos. Es lo mismo, pero va a ser muy diferente en inglés, que es avocado, a que en español sea aguacate, o en Argentina y en Chile, que es la palta. Estos nombres vulgares sí cambian. Incluso sí, algunas plantas pueden tener el mismo nombre, aunque sean diferentes plantas y estén en diferentes lugares, o al revés, sea la misma planta y sean diferentes lugares, puede tener diferente nombre. Existen categorías taxonómicas que se les llaman taxones, en lo cual, por las características generales que comparte cada grupo, se va a ir volviendo más específico. ¿Sí? De lo más general a lo más específico. Hay características muy generales, como por ejemplo, ¿qué pueden decir del reino Plantae o Plantae? Que pues únicamente una característica general de las plantas tienen clorofila. ¿Qué es la clorofila? Recuerden que es ese pigmento que ayuda a captar la luz. Y además, otra característica general que es muy obvia de las plantas son inmóviles. Y desde aquí empezamos, ¿no? Son inmóviles y sí tienen clorofila, son verdes. Y nos vamos
volviendo más específicas hasta el tipo de pétalos, ¿no? Y color, en este caso aquí está la rosa. Y además tiene pétalos rosas, rojizos y tiene espinas el tallo. Sí, como de nada más decir, ah, sí tiene clorofila y es inmóvil, pues pasamos a cosas más específicas, como el número de pétalos, el número de haces vasculares, etcétera, que pueden tener. En el caso de las plantas, en la planta tiene un reino, tiene un filum, una clase, una orden, una familia y un género y la especie. Esto, les comentaba hace rato, puede cambiar en algunos grupos, pero porque así las escuelas clasificatorias de esos grupos en especial lo han adaptado. Pero de manera general, todos deben de tener estas características. Algunos podrán observar que le agregan el dominio, etcétera, ¿no? Diferentes características. Esto pues se ha vuelto más complejo tratando de definir el concepto de especie. El concepto de especie es muy complejo, pues una especie pues posee ciertas características que las va a hacer diferentes a las demás y que incluso también el concepto de especie se ha adaptado a nivel genético. Existe un principio de prioridad. Hay un solo nombre correcto para cada taxón, no se puede repetir este nombre. Si ustedes descubren una nueva especie, así se va a llamar a partir de ahora y para siempre, para hasta el fin de los tiempos que se termine la Tierra, así se va a llamar como ustedes le pongan. Puede que tal vez ustedes descubran una especie y en la India ya la habían descubierto, y ustedes dicen es una nueva, pero no sabían que en la India ya estaba, entonces puede que le den un sinónimo a esa especie, pero con el tiempo se sabrá que pues es lo mismo, ¿no? Y se tendrá que elegir uno solo. Y bueno, y ganará siempre el que le dio el primero el nombre. Bueno, prácticamente es lo que expliqué hace rato. También hay que saber que los nombres que les agregan a las nuevas especies son dedicados y nunca se ponen el nombre. Por ejemplo, si yo descubro una nueva planta, eh, que me ponga jacaranda o maris, pues no es muy mal visto en las comunidades científicas que se den esos nombres. Siempre se les dedica o a la comunidad donde lo descubrieron, alguna persona, algún investigador que los motivó, etcétera. Existen homónimos, nombres iguales, que se aplican a taxones diferentes. Y bueno, esto lo podemos encontrar en artículos de investigación. Siempre, recuerden que siempre el nombre científico debe ir en cursiva. No lo olviden. Estos pues son artículos de taxonomía donde describen paso a paso las nervaduras, el tipo de la hoja, tipo de fruto, cómo está el tallo, cómo son las raíces. Todo describen de A a la Z toda la planta o todo el animal o toda la bacteria. Bien, estas son cosas más técnicas y hasta aquí le dejo.